¿Qué tal? En esta ocasión estamos nuevamente con nuestros artistas dentro de las galerías y los museos de la Universidad de Guanajuato. Y en esta ocasión, en este periodo de nuevas exhibiciones que tenemos en el mes de junio del 2022, para nosotros es muy importante conocer las distintas visiones de nuestros artistas. Es por eso que en esta ocasión nos llena de orgullo y agradecimiento el poder contar con la presencia de Federico Barro. Muchas gracias por estar aquí, Federico. Gracias por estar aquí, gracias por darnos la oportunidad de exhibir tu colección. Y bueno, pues mucho esta plática, este acercamiento que me interesa tener contigo, es para que pues, se pueda conocer un poco más acerca de tu trabajo, ¿no? Saber quién eres, cuáles son como algunos referentes que tienes y que las personas que puedan ver esta entrevista puedan entender un poco la parte creativa del artista. Me gustaría muchísimo, bueno, ante todo, primero agradecerte nuevamente y que nos platiques un poco de dónde viene Federico Barro. Bueno, David, gracias. La verdad que desde un inicio agradecerle a la Universidad de Guanajuato y a todos ustedes por el profesionalismo con el que se manejó esta exhibición desde un principio, y me parece interesante el enfoque en el que se pretende mostrar al artista su proceso creativo, así que más que agradecido. Con respecto a mí, nací en Mendoza, Argentina, ciudad pequeña pero hermosamente amigable, rodeada de viñedos, montañas, arte. Me gustaría que nos platicaras un poco cómo es que Federico Barro decide acercarse al arte. ¿En qué momento decide estudiar arte? Y bueno, saber por qué te llamó la atención, ¿no? Al ser, como bien lo mencionas, Mendoza, una ciudad que tiene otros atractivos que pudieran ser como muy icónicos, ¿no? O sea, ¿por qué no dedicarse a los viñedos, al vino? ¿En qué momento es cuando decides dedicarte al arte? Creo que desde que tengo memoria el arte ha sido parte de mi vida. Siempre asumí un compromiso con la creatividad en varios ámbitos, como creo que lo puede tener cualquier persona, y que en mi caso fue la pintura, pero quizás por mi personalidad ha sido como mi manera de contar historias, y desde que tengo memoria eso sucede. Con el correr del tiempo me fui involucrando con talleres de artistas, con empezar a estudiar arte, con tener mis dilemas sobre si era lo correcto, con seguir estudiando otra cosa, pero en definitiva considero que todo lo académico fue un disparador para darle seriedad a varios aspectos, pero la formación como artista en sí ha sido el paso por talleres, por artistas que me interesaban, y sobre todo también indagar de esa manera un poco autodidacta sobre distintas experiencias. Ahora, decides estudiar arte. ¿En dónde estudias arte? Empiezo a estudiar arte en la Universidad Nacional de Cuyo. No sigo avanzando porque decido seguir estudiando diseño. Tampoco lo concluyo, y en definitiva fue como un paso muy experimental que después potenció a esto que te digo, seguir indagando de una manera un poco más orgánica, si se podría decir, ¿no? Y empecé a conocer artistas increíbles en el contexto en el que me movía, en la ciudad, y así fui desarrollándolo sin prisa, con algunas interrupciones en el camino, por tener que trabajar en otras cosas, por tener esa incertidumbre de quizás también estudiar alguna otra cosa, pero en definitiva siempre todo me hizo otra vez recurrir al arte, y ahí es donde me quedé. Esta exhibición, que bueno, ya en unos minutos más nos platicarás un poco más sobre lo que vamos a encontrar. Esta exhibición básicamente es de pintura. Tú también abordas otras disciplinas del arte, ¿no? También tienes piezas escultóricas, tienes otro tipo de acercamientos al arte. ¿En cuál de ellos es donde te sientes más cómodo?
Si me tengo que identificar, me identifico como pintor. La verdad, mostrarme versátil a la hora de crear siempre me ha parecido interesante y divertido. La verdad, lo hago de una manera en la que me involucro, pero también desinteresada. Entonces, empezar a indagar en otras áreas, como puede ser la escultura, en la cual no me siento fuerte, hace que sea también el disparador para nuevas cosas en la pintura, en el dibujo digital. Creo que todo alimenta, todo hace que uno empiece a encontrar un nuevo camino de exploración y que en definitiva nos enriquece. Pero si me tengo que identificar, es en el campo de la pintura. Tienes una impronta muy particular en el tema de la pintura, ¿no? ¿Por qué? Por la manera en la que abordas la técnica. No es una técnica tan academicista probablemente, y eso también es lo que hace muy rico tu trabajo. ¿Por qué? Porque no solo te nutres de esta parte académica, que como bien lo mencionas, la estudiaste en algún momento, sino que también involucras otros factores hasta técnicos dentro de tus piezas, ¿no? ¿Nos podrías platicar un poco de esta parte técnica? ¿Cómo desarrollas la técnica dentro de tus piezas? Siempre me pareció interesante conocer las reglas como para después romperlas. Entonces todo ese proceso académico que en cualquier disciplina se puede transitar hace que uno después pueda como poder elegir otros caminos. En mi caso, en algún momento tuve ciertos dilemas con qué muestro, lo abstracto, lo figurativo, cuál será mi sello, con qué quiero que me identifiquen, y en definitiva me fui relajando con esa postura un poco de presión que sentía conmigo mismo y en definitiva comencé a transitar estos dos caminos en paralelo, de una manera más despreocupada. Esto que te hablo es un proceso de muchos años, pero en definitiva han sido enriquecedores uno del otro. La abstracción y la figuración, hoy por hoy estoy convencido que pueden ir perfectamente de la mano y a eso juego. Ok, justo a ese punto quería llegar. En tu trabajo y en esta exhibición, que es algo que se va a poder ver todas las personas que puedan acudir a esta exhibición en la Galería Polivalente de la Universidad, vamos a tener dos versiones de Federico Barro, lo que tiene que ver con la abstracción y lo que tiene que ver con lo figurativo. ¿Cómo ves tú la abstracción y cómo crees que el público debe o puede entender tus piezas? Para empezar, creo que nos han dicho que el arte es más complicado de lo que en realidad es. La gente tiene esos tabúes o ese prejuicio de decir no entiendo de arte y no sé cómo mirarlo, y yo creo que va simplemente en la actitud de predisponerse a contemplar, a observar, a reflexionar, sea cual sea la pieza que uno tenga enfrente. Y en el caso de la abstracción, a mí me parece maravilloso como espectador, porque también por momentos soy espectador de artistas que me gustan y de otras exhibiciones que también veo. Me parece interesante poder ver cuál es la impronta, la emoción que el artista sugirió en el momento de la creación, en el proceso creativo, en lo que queda plasmado en la tela. Y me parece que la abstracción en ese sentido le va a ganar a la figuración. Siento que hay mucho por decir todavía, siento que falta involucramiento, falta poder relajarse a la hora de mirar en un contexto en el que tiene que
surgir esa sensación que te mueva un poco las fibras y dejarse llevar por esos pequeños universos, pedazos de infinito que se van generando y que es simplemente eso, una expresión un poco más emocional, más vinculada a lo temperamental. Obviamente hay cuestiones técnicas, hay manejo del color, hay texturas, por lo menos en mi caso. Pero sinceramente me parece que como espectador uno tiene que reflexionar en ese campo y es quizá la relajación que falta como público, como espectador, como un acercamiento más sincero sin tantos prejuicios. Estamos hablando de un universo, como bien lo mencionas, donde pues te dejas llevar y vamos a encontrar las emociones plasmadas ahí. Desde mi punto de vista muy particular, creo que también la abstracción te da esa posibilidad, ¿no? De acercarte a emociones y la abstracción se vuelve un tanto una reflexión mucho más sincera de nosotros Exacto. mismos. Yo siento en este camino de llevar la pintura en estos dos ejes principales, que cada una es la válvula de escape de la otra. En mi mecánica de trabajo, en la abstracción siento una liberación no tan metódica, donde muchas cosas se gestan fuera del raciocinio. Entonces, no estar en esa presión que por ahí me demanda lo metódico, lo estructural que me puedo poner en la figuración, donde me involucro de otra manera con los temas, donde pretendo contar una historia y llevarla a cabo y siento que todo es como que transcurre en cámara lenta. De golpe siento la necesidad de volver a este espacio en el que tengo la libertad, tengo el espacio para hacerlo. Y en definitiva no hay ni tiempo ni espacio, entonces eso es lo que me gusta de la abstracción. Me libera de eso, pero también se genera una vorágine súper interesante, súper emotiva, súper temperamental, que me lleva a la calma en algún momento otra vez, y ahí es donde de nuevo la figuración siento como que es esa válvula de escape para esto que a lo mejor es un caos muy bonito, pero que también llega a un punto en el que hay que saber dónde frenar, meditarlo, empezar a encontrar cómo va a continuar, porque son etapas, son estadios, por lo menos con mi técnica, son procesos bastante largos. Entonces otra vez volver a la calma, en la figuración, en el dibujo, en encontrar ideas, en que cada una sea el disparador de la otra para gestar nuevas cosas, es como mi ritmo de trabajo hace que no pare, hace que el proceso creativo siempre esté vigente. No creo en los bloqueos creativos, porque siempre estas cosas van liberando nuevas atmósferas de trabajo. Ahora que mencionas que hay un cierto caos controlado dentro de la abstracción, pensaba un poco, podríamos partir entonces que en tu caso particular, el proceso creativo que te lleva a la reflexión en las piezas abstractas es primigenio a lo figurativo. Sí, y muchas veces al revés también. Sí, sucede. También hay una mutación en mis planes. No me considero estructurado, no empiezo una obra pensando que la voy a terminar como la tengo en mi cabeza. Muchas veces va mutando esa mancha que me gustó, esa textura, algo que se generó orgánicamente,
y empezar a encontrar formas arriba, y eso termina siendo el detonante para empezar a meter una figuración, y muchas veces al revés, algo que siento que tengo que empezar con una forma, con una figura definida, con una idea, termina gestando alguna mancha que me interesó, alguna textura que vale la pena rescatar, y así va llevándome el oficio. Creo que los años de experimentación de cualquier artista en general hacen que te lleve por esos caminos que uno intenta redescubrir permanente. O sea, siempre pienso en que esto es una búsqueda que no se termina nunca. O sea, el arte no te deja salir, no te deja dejar de buscar. Sí, yo siento que me nutro de... mi inspiración nace absorbiendo estímulos permanentes de lo que pasa en la calle, de las atracciones estéticas que puedo tener con el entorno, mezcladas con mis conflictos internos, quizás con esos miedos, esos propios miedos, esas cosas que uno nunca dice, nunca pregunta, y que todos tenemos incertidumbres. Creo que uno pinta, en mi caso trato de contar historias, pero con mis propias vivencias. Trabajar con mis propios modelos me parece interesante porque uno se involucra de otra manera. Y después darle esa connotación un poco problemática de llegar a un punto en el que si veo algo muy bonito, algo muy realista, siento la necesidad de problematizarlo de alguna manera, y hasta empezar a pensar en romper todo, en esos procesos cíclicos de destrucción que se van gestando en la obra hacen que tome otro rumbo un poco más perturbador, se podría decir, donde a mí me moviliza como artista la necesidad de que el otro se genere preguntas, quede en el contexto un poco perdido, mueva las fibras de otra manera, y que el arte empiece a actuar. Yo creo que va por ahí. Lo que hablábamos hace un rato tiene que movilizarte de alguna manera, positiva, negativamente, no sé si es correcto, pero a mí si hay algo que me conmueve es poder generar, preservar la contemplación. Creo que en estos tiempos la contemplación se ha perdido, se ha dejado de lado, ha pasado a un segundo plano, y dentro de esa necesidad de yo querer conservarla, quizá una herramienta que encuentro es la de perturbar, generar algún tipo de ansiedad con un escenario un poco apocalíptico, un poco atemporal, el color sórdido que te lleva un poco a tener esa idea. Me parece interesante cuando provoco eso. Y si sucede, es como misión cumplida para mí, porque siento que llego a ese punto en el que, entiendas o no entiendas de arte, alguna pregunta va a surgir, alguna reacción va a aparecer, y siento que si uno no sale indiferente de eso es, como te digo, algo que con lo que logré mi objetivo. ¿Qué vamos a poder encontrar en esta exhibición Pensar en la Eternidad? El nombre de entrada es muy poético, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando vemos la exhibición, podemos encontrar, además de esta parte abstracta, esta parte figurativa,
encontramos como ciertas temáticas muy marcadas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder encontrar en esta exhibición? Pensar en la eternidad es, de hecho, el nombre de una de las piezas, donde me involucro tanto con cada uno de esos personajes como desde un perfil más psicológico. Siento que definitivamente busco que se observe una carga psicológica en todo esto, que logre poder movilizar, haciendo sentir esas sensaciones en las que yo me meto para crearlo. Todo viene son pinturas que tienen como mucho 3 años de antigüedad. Todo lo he gestado en estos últimos 3 años y tienen que ver con el desarraigo, la soledad, los momentos difíciles lejos de tu entorno, que hacen que uno se haga 1000 preguntas, que te genere incertidumbre, que uno quiera volver a esa búsqueda, el volver a empezar, el alejarte de tu lugar, el encajar en otras cuestiones culturales que hacen que uno se plantee cómo me hago entender. Y en ese contexto fui armando una serie bastante amplia, que de hecho en esta exhibición hay muchas obras de esa serie, que se llama Ausencias Insoportables, y son en su mayoría personajes solitarios, con alguna carencia, que se perciben, que generan cierta ansiedad, que perturban de alguna manera, que hacen que el espectador entienda desde otro contexto lo que sucede en ese escenario y se empiece como a meter en esos universos también abstractos que aparecen en algunas de estas piezas figurativas, y que comience un juego en el que se empiece a involucrar con ese personaje, como te decía, con alguna carencia, con alguna necesidad, y que cuando está involucrado en la carga psicológica de ese personaje, empiece a interactuar con el artista, a entender desde qué lugar fue gestada esa figura. Y cuando ya empieza un juego en el que te empieza como a meter mucho en eso, el espectador se da cuenta que es un arquetipo sin vida, una simple pintura, y yo entro en ese juego como para liberarlo de esa afección que siente el que está mirando, y me parece interesante ese juego que suena a lo mejor con un poco de mala intención, se podría decir, pero creo que nos involucra en eso que es lo que pretendo buscar, volver a la contemplación. Entonces, simplemente es quedarse un poco más parado delante de la obra, para no salir indiferente de eso. Ahora, tú mencionas que hay una serie de temáticas muy particulares. De hecho, los títulos de algunas de las piezas que están en esta exhibición ya se mencionan, ¿no? Las ausencias, el martirio, ¿no? Son algunos de los títulos que acompañan a estas piezas y que, bueno, pues de alguna manera marcan un poco como un periodo de tu vida de manera particular. Sin duda, creo que la pintura tiene que ser un reflejo de las vivencias, de lo que nos hizo más frágiles, vuelvo a repetir, contar historias en este caso desde mi lugar. Obviamente uno, cuando atraviesa distintas circunstancias en las que no todo está tan claro,
lo manifiesta de diferentes maneras. En mi caso, mi manera de manifestar es a través de la pintura, a través de textos que en algunas ocasiones la acompañan, como para introducir un poco más en ese escenario que es en el que yo quiero que el público se sienta, y generar esa atmósfera me parece interesante para verla desde un lugar más sincero. Hay en esta exhibición piezas de un formato considerable, ¿no? Me gustaría mucho saber si hay alguna razón por la cual decides utilizar estos formatos. Además de, bueno, pues por ejemplo, la pieza que tenemos aquí atrás, que es maravillosa, Sin Prejuicios, ¿no? Que es prácticamente una instalación que tomó por asalto parte de la sala de exhibición. Y bueno, a mí me queda claro desde como espectador, un poco como especialista en museos, que los grandes formatos dan una perspectiva distinta de las piezas, ¿no? Ayuda muchas veces a que el artista logre comunicar lo que él quiere. Pero ¿cuál es tu intención en el momento en el que utilizas estos formatos? ¿Hay una intención específica, clara? Sí, tal cual, es la de impactar, la de poder manifestar en otra magnitud lo que sucede en el proceso en el que yo la voy creando. Muchas veces no significa que no trabaje formatos más pequeños, pero siento que adquiere otra robustez desde lo que puede impactar en lo abstracto hasta encontrarse con una figura que te saca de las proporciones naturales, y que en definitiva pervierte esas coordenadas naturales que tenemos como observador. Entonces de golpe encontrarte con una figuración de 3 metros me parece súper interesante, me parece que impacta. A mí me sucede cuando lo veo en otros artistas y creo que por ahí voy. Trabajo en ese tamaño, en esa magnitud, porque me parece que se manifiesta de otra manera la pintura y que el tamaño manda, y se puede observar en esta pieza. Que también juego con que es un todo, pero en definitiva también son obras pequeñas que fueron gestándose sin prejuicios, porque mucho del ejercicio que sucede en la abstracción tiene que ver con trabajar un poco fuera de la razón y con rescatar cosas que uno en el mismo oficio va adquiriendo y después tiene la capacidad de encontrar algo que se pueda rescatar, y así se fue gestando esta obra, que es también un poco mostrar las tantas maneras de equivocarse que uno encuentra. Y esto es un homenaje a eso. Aquí hay casi 300 obras y son 300 maneras de equivocarse, digo, porque uno va encontrando diferentes expectativas en cada una de las piezas y después resumirlas todas en un mosaico que impacte con el tamaño y que uno pueda jugar al armarla. Creo que también tiene que ver con otras disciplinas, y empezar a jugar con los espacios. Me parece interesante la instalación, es algo en lo que vengo trabajando, en lo que indago permanente, y también me parece interesante y lógica la transición que genera hasta que uno termina de navegarla y puede llevarte por esos caminos hasta que te vincula con la abstracción, donde también se vuelven a encontrar reminiscencias de pedazos de abstracción, de pedazos de infinito dentro de la explosión de un rostro, o de empezar a desmitificar la figura, a romperla, a descontracturar los trazos. Es un ejercicio que a mí me divierte mucho,
y que creo que de a poco se van encontrando esos dos caminos, y por eso esa decisión de poder mostrarlos juntos que me parece interesante y válido. Platícame un poco sobre la paleta de colores que usas. Hay como unas tonalidades muy marcadas, al menos en la selección de piezas que está para esta exhibición. A mí, como en algún momento te lo comenté, me llama mucho la atención que en algunas de estas piezas utilizas colores fluorescentes, por ejemplo, fosforescentes, ¿no? Y al mismo tiempo, en alguna otra charla comentábamos de la importancia que tiene para ti el uso de materiales no convencionales para los lienzos, ¿no? Tú utilizas otro tipo de químicos, de pinturas. ¿Qué te ofrece esos otros elementos, esos otros materiales para generar una propuesta con la suficiente calidez y la suficiente energía como la tuya? Mi propuesta estética pasa por acercarme a la pintura un poco a través de la temperatura, digo, porque en esa búsqueda de paletas, que creo que también es innata en cada artista, siempre hay como un reflejo que nos lleva a cierta paleta de colores, a cierta tendencia, pero en este caso, por ejemplo, en la figuración, siempre logro trabajar con colores que ya sé que manejo a la hora de empezar a intervenir sobre los bocetos, sobre los dibujos, porque muchas veces la pintura se va gestando así, son dibujos sobre papeles, bocetos que me interesan continuar y termina siendo una pintura y después la enmarco. Y en el caso de la tela, que es como que siento un romanticismo especial con ese soporte, hace que trabaje con muchos materiales industriales sobre esa figura que voy gestando y que a lo mejor la trabajo con materiales más tradicionales, pero luego ese rechazo y la dualidad en los materiales me parece interesante, la alquimia que se genera. Y sobre eso, para volver a la pregunta del color, empiezo a hacer veladuras, a llevarlas como si fuera hoy por hoy un filtro que uno usa en las redes, ¿no? Entonces tengo ya sumamente claro por dónde va la calidez de mi pintura, y si bien uso muchos azules que me gustan, luego voy como generando esas veladuras que hacen que aparezcan otros matices, otra calidez, haciendo como el color más sórdido, llevándote a ese escenario un poco aturdidor. Y yo creo que es interesante nuevas búsquedas. Entonces, también volviendo a lo de la fluorescencia, empecé en esta serie a meter un poco de detalles, de cositas flúor, un poco poéticas, un poco como de pegar y salir, y no que termine siendo algo que realmente a mí no me interesa trabajar todo con colores flúor, pero me parece que se torna interesante en este tipo de gamas empezar a meter algún detalle que puede transformarse en algún sello de esta serie. ¿Qué es para ti la eternidad? La eternidad siempre ha sido un dilema, y siempre esta representación de personajes un poco solitarios, un poco en homenaje a esas personas en contextos complicados, porque ni siquiera, yo creo que uno termina siempre pintando sus propias obsesiones, y yo creo que obsesiones o temores o miedos. Y a mí siempre me asustó mucho de chico, recuerdo pensar en la eternidad
pensar en que todo se va a acabar, pero que no se va a acabar, y ese dilema eterno de que qué pasa luego, y que uno está solo, pero no está solo, entonces se encuentra en un contexto en el que uno está perdido, y en ese momento de reflexión también es como sentirse un poco al borde de la locura, y es un juego interminable de preguntas que nunca se resuelven, y parte de eso es lo que a mí me inquieta, me conmueve, me intriga, y lo veo manifestado en esos personajes que tienen alguna carencia, que sienten la soledad, con la incapacidad de soportar algo. Entonces, también esta exhibición es un homenaje a ese tipo de personajes que quizás no conozco y están representados en modelos que sí conozco y que me involucran y hasta me generan otro involucramiento. Entonces siento que es como mi manera de hacer trascender a esas personas que no tienen nada, a esas personas que lo tuvieron y ahora no lo tienen, o que padecen algo, o que están solas en el mundo. Y pensar en la eternidad vuelve a ser la pregunta recurrente, y lo que me inquieta y lo que me genera ansiedad y lo que me hace seguir creando y seguir involucrándome con esto, a pesar de que no lo considere un trauma ni que haya tenido algún conflicto que me lo haga ver de esta manera, pero siento que mis temas van por ahí en una búsqueda a lo mejor más melancólica, alguna representación de añoranza, de tristeza, de encontrar pequeños mundos, historias incompletas, porque también considero que son eso, historias incompletas, con un final abierto en el que uno decide cómo termina, y poder hacer ese intercambio con el observador me parece mágico, me parece un cuento, me parece que uno puede ir creando su propia historia en base a lo que ve. Y como la vida misma, ¿no? Al final creo que ninguno de nosotros sabemos cuál va a ser el final, pero no sabemos lo que va a pasar en este proceso antes de llegar a la meta. Exacto. Eric Castillo te menciona como el pintor de las soledades, ¿no? Algo así menciona. Y me parece muy interesante porque claramente estos temas y la manera en la que abordas las ausencias, pero también la soledad y la ansiedad que produce esto, es muy evidente y se plasma muy bien en tus piezas. Me gustaría conocer cuáles son algunos de tus referentes artísticos. ¿Quiénes podríamos pensar que son tus referentes? Grandes artistas que has conocido. ¿Quién te ha marcado en el mundo del arte para ser quien eres? Es amplísima mi selección. Creo que uno se nutre de la pintura, y me conmueve mucho pensar en que el artista es un reflejo de su tiempo. Entonces, pensar en artistas como Velázquez, Rembrandt, o artistas actuales, para mí siguen siendo una referencia. Han sido mi educación estética, han sido referentes que alimentan permanente mi proceso creativo. Y comencé diciéndote Rembrandt, pero también te puedo nombrar a
Justin Mortimer. Y vuelvo a eso, a que cada uno refleja lo que vivió en su tiempo. Es interesante conocer al artista, es interesante leerlos, estudiarlos, pero sin duda te puedo nombrar Picasso, Vermeer, Van Gogh. Y no solo en el ámbito de la pintura, ¿no? Porque también yo creo que eso es importante. O sea, al final del día sí puedes tener referentes en el ámbito pictórico porque es como una de tus amplias líneas de trabajo, pero seguramente también tienes referentes de otras disciplinas artísticas, ¿no? Sí, sí, creo que va muy de la mano cualquier experiencia audiovisual que uno pueda tener. El otro día estuve visitando la exhibición de Bill Viola y también siento que es un súper referente. Uno siente en la piel cómo te mueve las fibras de este tipo de experiencias. Entonces, poder después manifestar un 1% de lo que uno observa en estos monstruos del arte, en lo que uno hace, creo que es esa eterna búsqueda dentro de cualquier disciplina que tenga que ver con las artes. Pero sin duda los referentes no se acaban y siguen apareciendo. Y tengo amigos artistas que también son referentes y ese intercambio también con los artistas contemporáneos, poder observar, poder conocer, poder meterse en lo que piensa, desde dónde uno lo pinta o lo plasma. Me parece súper interesante, inclusive siento que cambia la percepción estética que uno puede tener sobre una obra que a lo mejor no es tan llamativa en un principio, cuando uno conoce o se mete en la vida del artista o en cómo piensa o desde dónde lo crea. Creo que eso pasa a un segundo plano. Por eso hablaba de romper con los supuestos, de problematizar la pintura, de que si veo algo de golpe muy bonito en mi pintura me intranquiliza y lo quiero romper y quiero mostrarlo de otra manera. Sin ningún prejuicio al que dirán. De hecho siento que mi obra, no sé si todo el mundo la colgaría en su sala, pero no va por ahí. O sea, mi interés es un poco más profundo, más quizás de culto, más de contar una historia, de involucrarse, de reflexionar, de contemplar un poco más. Como lo sabes, dentro de la Universidad de Guanajuato tenemos una carrera en artes y bueno, pues debido a la situación económica, político y social que estamos viviendo, pues no solo en este país, sino prácticamente a nivel mundial, ¿no? Después de pandemias, después de guerras, en ocasiones te encuentras con nuevos artistas que están saliendo de las universidades y encuentran este desazón, ¿no? Porque al parecer visualizan el campo del arte desde una perspectiva muy difícil de desarrollo. Tú que ya tienes un camino andado, ¿cuál crees que podría ser un consejo, un mensaje que le pudieras dar a las nuevas generaciones? Qué pregunta difícil, porque es totalmente cierto lo difícil y lo trabado que puede ser el camino. Pero si hay algo que también a mí me lo dieron como consejo en algún momento es, lo hemos dicho varias veces ya, ¿no? Pero contar tus propias historias, ser auténtico, ser genuino, no querer ser algo que realmente no nos lleva a ningún camino si sabemos que a la larga eso no va a ser lo que nos llena. Entonces, guste o no guste, al público es difícil complacerlo en su totalidad, entonces considero que hay que ser auténtico.
y para eso es elemental la pasión que uno le pone. Entonces, trabajar en eso, trabajar en la constancia vinculada con la pasión que uno le puede poner a lo suyo, tenga los medios que tenga. O sea, me parece que hay que quitarse despojarse de esos tabúes de que hay que pintar sobre cierto soporte, con ciertos materiales. Creo que uno puede utilizar los recursos que esté a su alcance, y con eso se pueden generar cosas maravillosas con el discurso que uno puede plasmar. Pero fundamentalmente pasión y compromiso y lealtad con nuestras propias ideas es lo que hace que prospere, que sea un camino larguísimo, que hayan 1000 trabas en el camino, que haya gente que no le guste, que hayan puertas que se cierran. Me parece que uno tiene que seguir buscando, entretenerse y ya, no hacerse cargo de cosas que a uno no le corresponden. Federico Barró, para terminar esta entrevista, ¿te gustaría agregar algo más? Agradecimientos eternos por el profesionalismo tuyo y de la gente que te acompaña. Es impresionante ver la pasión, volviendo a eso, la pasión que le ponen desde embalar la obra hasta el montaje y encontrar ese involucramiento en cada una de las personas que pasó por el montaje de la exhibición, hace que uno se emocione desde otro lugar, desde el lugar de que el artista siempre está estresándose o perdiéndose en dilemas que no le corresponden, y que eso siempre está tan poco valorado, ¿no? Y acá sucedió todo lo contrario. El artista termina siendo un rockstar prácticamente, porque en definitiva llegar al lugar con todo montado como corresponde, como debe ser, con la pasión de cómo me han recibido. Y sobre todo lo que dijimos al principio, el enfoque que se le pretende dar a cada una de estas exhibiciones, de conocer al artista, de trascender en el discurso, me parece súper interesante, y creo que es un aporte genial para estas generaciones de las que estamos hablando, que están saliendo a ver cómo es la manera de mostrar su trabajo, y creo que tenerlo tan a la mano como sucede acá en la Universidad de Guanajuato es una herramienta indispensable, porque que te abra la cabeza desde un principio son años de ventaja que van a tener. Entonces, agradecido y un placer trabajar de esta manera con ustedes. No, pues al contrario, muchas gracias. Y bueno, pensemos en la eternidad por mucho tiempo. Muchas gracias.